Hola, ¿qué tal? En esta clase hablaremos sobre Miguel de Santiago, un gran artista de la época colonial de la escuela quiteña. Trataremos su biografía, sus antecedentes y todo el legado que nos ha dejado para la actualidad. Pero, antes de empezar la clase, quiero hacerte dos preguntas. La primera es, si tú conoces alguna obra de la escuela quiteña, y la segunda es, ¿crees que la religión y el arte tienen algo en común en la actualidad? Biografía de Miguel de Santiago. Miguel de Santiago nació en 1620 como Miguel Vizueta en el barrio de Santa Clara, hijo de Lucas Vizueta, que también fue pintor, pero tras la muerte de sus padres fue adoptado por Hernando Santiago, un regidor de Riobamba, lo que le llevó a tomar el apellido Santiago, llamándose así Miguel de Santiago. Aunque no se sabe mucho de la vida de su juventud, se conoce que fue alumno de Hernando de la Cruz y del fraile Domenico, dos figuras claves en su formación artística. Miguel de Santiago es uno de los más destacados pintores de la escuela quiteña en el siglo XVII. En su arte combinó técnicas europeas con influencias andinas, convirtiéndose en una figura central del barroco religioso en América Latina. Sus obras son mayoritariamente de carácter religioso, que fueron herramientas claves para la evangelización y la educación cristiana en la Real Audiencia de Quito. A sus 20 años abrió su primer taller en el barrio de Santa Clara, que estuvo abierto por más de 50 años, y formó una generación de pintores que continuaron su estilo distintivo en el arte, entre ellos su hija Isabela de Santiago y Antonio Egas Venegas. Miguel de Santiago aceptó aprendices de diversos orígenes étnicos, lo cual fue un hecho notable en aquella época. Obtuvo el título de maestro pintor en el año de 1654 y 1656, consolidándose como un artista clave en América como en Europa, y algunas de sus obras fueron admiradas en las ciudades de Roma. Durante el siglo dorado en las artes quiteñas se convirtió en uno de los mayores exponentes de la escuela quiteña, por sus combinaciones artísticas europeas con el contexto cultural andino. Miguel de Santiago fallece el 5 de enero de 1706 en Quito, dejando un legado artístico y cultural en América. Como era característico del arte en la época colonial, el estilo de Miguel de Santiago estuvo marcado por la religiosidad y el misticismo, ya que sus obras transmiten una profunda devoción religiosa. Miguel de Santiago a menudo representaba temas de éxtasis, de martirio, de dolor o de aflicción, y para esto empleaba el dramatismo barroco, el cual consiste en representar una pasión desbordante o una pasión exuberante a través del uso del contraste de luz y de sombra. Este contraste hacía que sus obras tengan cierta sensación de volumen y de espiritualidad. Sus obras también reflejan una atención al detalle. Miguel de Santiago se preocupaba mucho por los detalles minúsculos, como los pliegues de las vestiduras, los ornamentos o cualquier otro tipo de detalle que añada una riqueza visual. La mayoría de sus obras son series de carácter religioso. Pero, ¿qué es una serie? Una serie se define como un conjunto de obras que están relacionadas temáticamente. Estas obras son hechas o son creadas por un mismo artista, las cuales se usan para narrar una historia, para representar episodios de la vida de un santo o para desarrollar un tema en particular. Cada pintura de una serie es parte de un conjunto mayor, que al observarlas juntas ofrece una visión o una narrativa completa sobre el tema tratado. Entre las series que más destacan de la autoría de Miguel de Santiago tenemos La vida de San Agustín. Esta serie fue hecha a inicios de su carrera artística, cuando Miguel de Santiago tenía apenas 23 años, y consisten en varias pinturas que representan episodios importantes de la vida de este obispo. Actualmente estas series se encuentran exhibidas en los corredores del convento de San Agustín.
pero aquí solo se encuentran 42 pinturas, ya que las 11 pinturas restantes fueron destruidas en el terremoto del año de 1868. Los Milagros de Nuestra Señora del Guápulo es otra serie que contiene 12 lienzos, los cuales describen y celebran historias milagrosas protagonizadas por la Virgen del Guápulo. Gracias a esta obra, la Virgen del Guápulo adquirió carácter de Virgen Nacional e incluso en 1644 fue declarada como patrona de las armas reales. Y para finalizar con sus series más destacadas, tenemos a la doctrina cristiana, la cual consiste en varios lienzos que representan varios principios cristianos, como los mandamientos, los pecados capitales, las obras misericordiosas, los sacramentos, entre otras. La mayoría de las obras de Miguel de Santiago se encuentran exhibidas en el convento de San Agustín, aunque podemos encontrar varias de sus pinturas en países como Colombia o como Roma. Continuando con la obra de Miguel de Santiago, tenemos El Cristo de la Agonía. Esta obra transmite una intensidad emocional impresionante, ya que representa a Cristo en el momento previo a su muerte en la cruz. Así que se refleja el dolor extremo, el miedo, la agonía que debió pasar al momento de su crucifixión. Pero ¿de qué manera Miguel de Santiago logra plasmar esto en su obra? Cuenta la leyenda que para elaborar este óleo sobre lienzo, tuvo que torturar y atravesar con una lanza a uno de sus talleristas, quien posaba crucificado. El objetivo del maestro fue captar la expresión de sufrimiento que debió experimentar Jesús en su Calvario, con la ayuda de su discípulo. Pero este relato, que termina con la muerte del modelo, nunca pudo ser corroborado a través de fuentes oficiales. Y al ser una leyenda, tiene aspectos que son verdaderos y falsos. Pero debemos ubicarnos en esa época. La gente veía representado a Jesús con tanto realismo, como vemos en la imagen, que entonces pensaban que los artistas usaban a gente y los flagelaba para poder realizar las obras, cuando en realidad era 100% mérito del autor, en este caso de Miguel de Santiago. También tenemos distintas pinturas de Miguel de Santiago en el extranjero. Un claro ejemplo es que se encuentra en la Catedral y en San Francisco, esto en Bogotá, Colombia. Se encuentra una serie que se denomina Los Artículos del Credo. Continuando con el legado, tenemos la contribución al arte quiteño. Miguel de Santiago fue uno de los principales representantes de la escuela quiteña. Esta escuela artística se caracterizó por su enfoque en temas religiosos, la minuciosidad en los detalles y la expresividad emocional en sus obras, que transmitían una intensa espiritualidad. Tenemos también la técnica y el estilo. Miguel de Santiago sobresalió por un manejo detallado del color y la luz, influenciado por el tenebrismo barroco. Las expresiones faciales y gestos son tan realistas que transmitían emociones intensas. El uso de técnicas avanzadas para la época lo posicionaron como uno de los artistas más innovadores. Y por último, el patrimonio cultural. Hoy, su obra forma parte del patrimonio cultural del Ecuador y se exhibe en museos y templos, siendo un recordatorio del talento y riqueza artística del periodo colonial. Y ahora dime tú, ¿qué obra te llamó la atención? ¿Y qué tú crees que Miguel trataba de expresar con sus obras?